Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 23 minutos, ya lo habíamos anunciado previamente y ya se encuentra con nosotros aquí en esta cabina de radio Christopher Velasco, él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Christopher, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en la primera hora. Andrea, qué gusto a todos los que nos escuchan, nos miran, un placer podernos dirigir a la ciudadanía. Y bien, vamos a hablar con un entendido en el tema sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre las varias opiniones que se ha tenido respecto de si llega o no el fenómeno del Niño al Ecuador y cuándo podría llegar. Esto tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las votaciones para el 29 de noviembre. ¿Qué dicen los estudios? Científicamente, ¿se puede entonces predecir que el fenómeno del Niño pueda llegar en febrero del 2027? Primero poner unos elementos de contexto, digamos. El primer elemento es, permíteme solidarizarme sobre las 15 personas fallecidas, casi 81.000 afectados y 12.000 damnificados que hemos tenido en esta etapa invernal, no la del próximo año, sino esta. También mencionar que la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador siempre hace una defensa a la institucionalidad y que esa es nuestra bandera de lucha siempre de estos 10 años y que luego nuestra razón de ser es generar evidencia e insumos para la construcción de política pública. No hacemos una acción partidista, por tanto, digamos, yo no me voy a dirigir a la población para hablar de los temas políticos, electorales, ni tampoco ponerme, digamos, a los cruces violentos a veces que tiene la polarización en este momento en el país. Pero sí a responder su pregunta de manera categórica. Primero, todo pronóstico es una probabilidad que tiene, digamos, una incertidumbre, y esa incertidumbre, entre más tiempo tenga, más difícil se hace poder predecirla o poder tener, digamos, una certeza de ocurrencia. Predecir yo creo que ni Notre Dame, digamos. Entonces, al final del día, lo que estamos haciendo desde la ciencia, desde la lógica de los profesionales, es buscar tener información para que se tomen las mejores decisiones. En el caso específico del Niño, esto no es una cosa que solo en esta coyuntura se ha presentado. Casi todos los gobiernos que recordamos en estos 10 años que nosotros llevamos de vida institucional han tomado este elemento de ya viene el Niño, los preparamos para el Niño. Recuerde lo que pasó con el presidente Lasso, recuerde lo que ha pasado con el presidente Moreno, recuerde lo que ha pasado también con el presidente Correa en su momento, para decirnos que hay un evento catastrófico que está próximo a llegar y que vamos a prepararnos para eso, en muchos de los casos con ofrecimientos que nunca han llegado a concretarse y en otros casos, digamos, con el fortalecimiento institucional. Y digo esto porque el fenómeno del Niño, o trabajar el diagnóstico para poder dar un pronóstico sobre el fenómeno del Niño, es bien complejo, porque depende de factores como la presión atmosférica, digamos, en el término continental y la temperatura en el nivel del mar. Entonces, de este monitoreo, que no solo responde a la lógica hidrometeorológica que da el INAMI, sino que también responde a lo que el INOCAR nos pueda decir, responde a lo que el ERFEN, que es de la instancia en la que ha estado monitoreando toda la lógica del fenómeno del Niño y debería pronunciarse sobre si es que esas aproximaciones que se están mencionando en un informe que no conocemos. Nosotros tenemos una relación muy cordial con la Secretaría de Riesgos, con muchos de los ministros, para poder coordinar algunas de las acciones, pero por lo menos nosotros oficialmente no tenemos un informe que nos diga esto es lo que nosotros hemos puesto. Hemos visto el que circula en redes sociales, el que extraoficialmente está, pero frente a eso, decir como dos cosas. Enero, febrero, marzo, peores meses para hacer pronósticos en la lógica del fenómeno del Niño, porque la variabilidad que puede tener, digamos, ese pronóstico es significativamente importante en los próximos meses. Los oceanógrafos, digamos, y los que trabajan en los temas atmosféricos mencionarán de esta etapa de primavera, digamos, de esta fase de primavera o esta ventana de primavera, que es donde más difícil se hace generar un pronóstico. Y entonces esto hay que decirle a la gente. Yo no estoy diciendo con esto si la decisión del Consejo Nacional Electoral es correcta o no, claro, si el presidente tiene que salir, eso no es. Pero técnicamente, esto se lo puedo afirmar, digamos, es el peor momento para hacer pronósticos meteorológicos. Y el pronunciamiento de la asociación ha ido en esa línea. Uno, que las instituciones del Estado, cualquiera que ésta sea, digamos, cumpla con el debido proceso, respeten los derechos de la población y evidentemente, digamos, garanticen los procesos democráticos ahora en el proceso de elecciones. Pero además lo que hemos dicho es que si es que estamos haciendo esta previsión sobre la cuestión del fenómeno del Niño, la instancia llamada a hacer esa previsión es el Comité Nacional de Reducción de Riesgos. O sea, no la mesa técnica de seguridad solo en el tema electoral, porque yo creo que la discusión en lo general, desde ayer, que estamos en algunos recorridos de Guayaquil, llegué el día de ayer, es como
¿Puede o no puede hacer algo el CNE? Digamos, eso no entra en discusión en el término jurídico, eso es decisión que tendrá que respaldarse desde la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, los vocales y otras instancias que podrán juzgar sobre eso que está actuado. Digamos, pero lo que estamos diciendo aquí es no se trata de tomar posición sin tener una buena información. Y no se trata tampoco de poner en tela de duda a instituciones que les ha costado un montón recuperar el prestigio, la cuestión de la confianza de la población. Hablo del caso específico del INAM. Usted puede decirme que los chistes más comunes que hacían la mayoría es como si el INAM me dice que va a llover, entonces salgo con ropa de sol. Si es que dice que hace sol, salgo con chompa porque va a llover. Esa recuperación que se ha hecho durante todos estos años de dar tecnificación, de poder generar mejores pronósticos al día, a la semana y teniendo también una incertidumbre, es importante reconocerlo. Lamento mucho la decisión, no conozco cuál sea el motivo, la decisión sobre la salida de Bolívar Erazo, un gran profesional, un gran investigador. Ojalá tengamos un talante, digamos, de director que tenga las mismas credenciales, las mismas características para que podamos hacer este proceso, ¿no? Ya vamos a ir allá. Quiero volver al tema técnico, al tema, digamos, de esta materia, ¿verdad? Se ha difundido, y usted bien lo decía, extraoficialmente este informe que habría sido de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que habría sido el informe con el que el Consejo Nacional Electoral toma esta decisión. Y este informe, voy a leer literal lo que dice Diario El Comercio, que recoge lo que dice el informe. Gestión de Riesgos precisa que la información científica no confirma la ocurrencia del fenómeno. Sin embargo, identifica señales oceánicas y atmosféricas que sustentan un enfoque preventivo. ¿Qué quiere decir esto? En términos generales, y le vuelvo a repetir, los técnicos, yo conozco muchos de los técnicos y felicito el trabajo que hacen en la Subsecretaría de Análisis de la Información, lo que le estarán dando como elementos es decir, nosotros tenemos un indicio de que podría ocurrir un evento, se hablan de porcentajes, yo no me atrevería, no conozco tampoco el artículo del New York Times, no conozco tampoco la lógica de los organismos internacionales, la NOAA no se pronuncia en esa línea, la NOAA lo que está marcando es que a lo mejor la variabilidad climática que estamos viviendo no solo en el Ecuador, en el mundo, pueda generar, digamos, algunas afectaciones mucho mayores, pero insisto en decir que no están afirmando la ocurrencia del fenómeno, porque esto puede cambiar en mayo, junio, digamos, no es el momento más adecuado para hacer pronósticos, eso lo vuelvo a recalcar. Entonces usted puede analizar, en mayo se iba a reunir el ERFEN es el que nos dice hay posibilidades de niño, no, el niño va a ser de tal tipo, estas consideraciones, y recuerde que no solamente depende de eso, sino depende de que pueda haber una variación de temperatura en frente a nuestras costas, como un fenómeno anómalo que va por sobre la lógica del niño. Entonces, hacer una predicción con tanto tiempo es una lógica que genera mucho más incertidumbre, menos certeza de ocurrencia y que evidentemente nos puede dar una, digamos, una falsa sensación de que vamos a tener una afectación mucho mayor. Podemos hablar hasta de magnitudes. Yo he visto que el día de ayer el Consejo Nacional Electoral ha sacado un número, digamos, diciendo que 1.600.000 personas podrían verse afectadas por la potencial ocurrencia del fenómeno del niño. No sé si el dato está hecho sobre la aproximación del STRIP, que es este reporte que saca la Secretaría sobre tamaños de afectaciones, daños. No sé bien cómo está hecho el modelo para poder entender ese dato, pero lo que nosotros decimos es, si esa es la real articulación, entonces, ¿cuáles son las provisiones que estamos tomando desde el Ejecutivo? Es decir, tenemos ya todo el cumplimiento de las disposiciones generales, de las disposiciones transitorias, de la ley y el reglamento de gestión de riesgo para que el sistema nacional funcione de manera más óptima cuando tengamos que enfrentar este fenómeno. Y ojo, no solo enfrentar el del 2027, cerrar la emergencia del 2026, pensar la recuperación de la cuestión del 2026 y comenzar a trabajar lo que será el 2027. Entonces, parecería que más o menos como esta idea de que queremos cambiar el país en 100 minutos, en un minuto, en una hora, no funciona tan así, digamos, hay procesos, hay términos institucionales que hay que respetar y esto siempre hacemos un llamado cordial, respetuoso, porque creo que hay que explicar a la ciudadanía que la violencia trae mucho más violencia, que el poner etiquetas, que el tratar mal a las autoridades, no es el camino, es poner argumentos, poder discutir sobre que si hay evidencia de que vamos a tener un super niño, organicémonos para poder tener el sistema nacional funcionando, cumplamos
cumplamos con las disposiciones de la ley en la lógica de las disposiciones generales y transitorias y del reglamento de las disposiciones generales y transitorias. Y preguntémosle al Ministerio de Finanzas cuánto está destinando, cuáles son los mecanismos ex y post que va a generar para la lógica de los recursos, porque creo que eso es casi siempre uno de los grandes límites que tenemos en el país. Usted me decía que no conocía la nota del diario The New York Times, que es a la que se ha referido el día de ayer el presidente Daniel Noboa. Y en resumen, digamos, lo que se dice en esta nota que fue publicada el 16 de marzo, hace pocos días, del New York Times, es que lo que va a haber, y ellos pronostican para agosto, sequías, y dicen ellos, durante un episodio del Niño, las aguas en el Pacífico Central y Oriental se tornan más cálidas de lo normal y provocan cambios en los patrones climáticos que generan olas de calor. Ellos habían ya publicado una nota similar en febrero diciendo que había el 60% de probabilidad, ahora lo acercan al 80%, pero para agosto. Quiero preguntarle ahí si, por ejemplo, usted está diciendo el de New York Times con algunos reportes de algunas agencias internacionales que llegaría en agosto para ellos con sequías, etcétera, porque se traduce el fenómeno del Niño para ellos en aquello. ¿No podría ser que para Ecuador sí podamos sentir ese efecto tal vez para inicios del próximo año? Sí, la nota, la que vuelvo a repetir, no la he visto, digamos, no consumo el New York Times, yo vivo en el Ecuador y consumo el Universo, el Comercio, diferentes diarios y medios de opinión, Primicias, entre otros, pero lo que yo le puedo decir es, ellos están haciendo un análisis del fenómeno global de lo que va a ser el tema del Niño, que no es un tema particularizado al tema ecuatoriano. Le explico por qué. Exactamente, explíquenos. El fenómeno del Niño tiene que ver, como lo repito, con el calentamiento de la temperatura del nivel del mar. Hoy estamos saliendo de una niña pasando a una temporada neutra, lo conocen los oceanógrafos, digamos. Entonces, en esa temporada neutra es donde recién se comienza a pensar qué es lo que va a pasar en el Ecuador. Supongamos que la lógica de lo que es global pueda aterrizar en lo particular. Si hay más temperaturas y más precipitaciones en la costa, podemos tener mayores sequías en la cuestión de la Amazonía y podemos tener un déficit hídrico importante en la Amazonía. Y podríamos decir que no va a llover en la Amazonía, lo que comúnmente la gente conoce como es. Y podríamos estar inclusive pensando que el fenómeno al que deberíamos prepararnos con más fuerza podrían ser los incendios forestales. La vulnerabilidad de la Amazonía respecto a incendios forestales es demasiado alta, digamos. Entonces, lo que hay que entender no es solo desde la ocurrencia de uno de los fenómenos negativos, efectos negativos que genera el fenómeno del Niño, sino entender cómo se comporta, digamos, en el Ecuador. Entonces, puede ser que si tenemos un incremento del nivel de temperatura a nivel oceanográfico y tenemos precipitaciones fuertes en la costa, pueda tener sequía en la lógica de la Amazonía. Entonces, ahí hay que comprender que el escenario es multiamenaza, que hay que ser más complejo ese escenario, y sobre eso hay que tomar decisiones de otro tipo. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair se encuentra en una de las cuencas amazónicas más importantes. ¿Qué significa esto para la lógica eléctrica, por ejemplo? Cuando hacemos un análisis del SENACE podría dar una explicación también importante, porque creo que aquí la gente debe entender que hay instituciones, que no se trata de las opiniones solamente de quienes podemos hacer una lógica de argumentación sobre un tema X y Z, digamos. Las instituciones nos proveen de información, entonces hay una institución que monitorea permanentemente el riesgo sistémico del sector eléctrico nacional y que podría darnos datos de qué podría tener ellos, por ejemplo, para el sector eléctrico. Hay el INAMI, hay el INOCAR, hay el ERFEN que deberían pronunciarse también sobre un dato que evidentemente puede ser la base de una decisión que, insisto, no la vamos a discutir porque no es campo nuestro, no somos la instancia, no somos la institución y nuestro trabajo es otro. Sobre lo que le decía entonces, si esto, y es como para entenderlo un poco más de estas materias que digamos son del día al día, pero que francamente no somos expertos en aquello, ¿verdad? Entonces, lo que decía el The New York Times es en Estados Unidos llegaría en agosto, eso entonces podría reflejarse en los próximos meses seguidos, continuos, o para el próximo, o el inicio del 2027 para el Ecuador. ¿Podría haber alguna probabilidad? El monitoreo que nosotros hacemos para poder entender el fenómeno del Niño es atmosférico y oceanográfico. Nosotros tenemos dos institutos, o sea, digamos, puede ser que la BBC de Londres me saque una lógica del super niño, va a afectar a toda la lógica del globo en Europa, pero no es la principalmente. Misma lógica de Ecuador, no tiene los mismos comportamientos. Okay. Entonces, cuando usted tiene una lógica de tener un pronóstico en un tiempo
tan prolongado, usted tiene una posibilidad de incrementar la incertidumbre, no la certeza de... O sea, los pronósticos tienen esa falla. Puede el INAMI sacarme el pronóstico para la semana siguiente de Semana Santa, digamos, pasado el feriado de Semana Santa, de lunes al viernes. Y ahí yo tengo una incertidumbre en la cual puedo saber si a lo mejor las lluvias coinciden o no coinciden con lo que estamos haciendo. Eso depende también de cuál es la red hidrometeorológica con la que estamos analizando los datos, depende de la red oceanográfica con la que estamos analizando los datos. Entonces, aquí creo que la discusión no está si es que puede ocurrir o no puede ocurrir Super Niño. En el país llueve enero, febrero y marzo con niño o sin niño, digamos. Entonces, eso lo tenemos claro todos, digo. O sea, esto no es algo que nos vaya a tomar de sorpresa, que la magnitud con la que estemos pensando esas afectaciones por esas lluvias pueda ser distinta, lo hemos vivido en el 2025. Entonces, al final del día lo que estamos diciendo es, si las previsiones existen y si tenemos escenarios, nosotros hemos hecho una cuestión de petición, digamos, en conversación con la señora ministra, nos haga llegar el informe, pensemos cómo van a trabajar eso, cuál es el plan de acción para el fenómeno del niño del 2027 y que respetemos las mismas instancias que están establecidas en la ley y que la misma Secretaría de manera adecuada ha conformado, como digamos, el Comité Nacional de Reducción de Riesgos. Entonces, la lógica es buscar siempre tener una respuesta institucional, porque el Estado se basa sobre eso. O sea, las instituciones del Estado deben garantizar nuestros derechos y esos derechos se pueden garantizar con buena toma de decisiones. Y esas decisiones tienen que estar argumentadas en las lógicas de la información que pueda proponer cada una de las instituciones. Y nuestra función es decir, fortalezcamos, mejoremos, hagamos cosas que nos permitan tener mucha mejor monitoreo, mucha mejor lógica de construcción de escenarios, porque insisto, si es que dicen que es 1.600.000 personas aproximadamente las afectadas, ¿qué va a pasar con eso? Tenemos listos los bonos de contingencia, tenemos listos los albergues, tenemos listos, digamos, los kits de asistencia humanitaria, y todo este proceso evidentemente es una respuesta que se debe dar desde el rector de la política, ¿no? Y precisamente recordando un poco la historia, lo que pasó hace 2 años aproximadamente, ¿verdad? En donde se anunciaba que llegaba el fenómeno del niño, en donde incluso se anunció cuánto se iba a destinar. Usted decía, ahora mismo no hemos escuchado al Ministerio de Finanzas decir cuánto podría destinarse para una probabilidad de que llegue en esa magnitud el fenómeno del niño. ¿Cuánto se necesitaría? ¿Qué es lo que se debería hacer? Es decir, desde ahora sí se podría prever ese tema, y no solo por lo que ocurre en el 2027, como usted bien lo ha dicho, lo que está ocurriendo ahora mismo en el 2026 con los afectados por inundaciones. Andrea, recuerde usted, no me va a hacer mentir, que nosotros hemos sido una de las posiciones más críticas respecto a uno de los presidentes que acaba siendo el más demócrata, déjeme decirlo, en algunos casos analizando las formas de cómo se hace gobierno. El presidente Lasso sacó un comunicado diciendo que atender el fenómeno del niño iba a costar 850 millones más o menos. 869 millones exactamente. Y sobre eso la pregunta era, ¿dónde están? O sea, ¿en qué cartera están? O sea, ¿cómo estamos pensando eso? Y luego salimos a decir que, desde una foto que se convirtió en polémica en Esmeraldas, a decir que vamos a tener 320 millones para poder atender con los gobiernos locales, sin decir que eso era créditos que tenían que entrar con el BEDE y que no sabíamos si había techo de endeudamiento, capacidad o cupo de endeudamiento de los municipios. Entonces, insisto, siempre ha sido una práctica a veces de los gobiernos mencionar esta lógica. La razón nuestra como sociedad civil es preguntar cómo lo vamos a hacer, cómo se va a implementar. Y la pregunta que le hemos hecho a la secretaria siempre ha sido, y ya está puesta también en nuestro comunicado, ¿cuál es el plan de acción respecto al niño 2027? O sea, hay una estimación de daños, ¿cuál es la estimación de esos daños? ¿Qué significa en costos? ¿Cuáles van a ser los fondos que se destina? El anuncio que sacó después de la lógica del CNE fue 23 millones no reembolsables se consiguieron para trabajar en los temas de riesgos climáticos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Quién lo va a implementar? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Qué zonas vamos a tener? Recién sacaron una cuestión de convocatoria para el Fondo de Pérdidas y Daños, que tenemos 2 organizaciones o 2 propuestas que van a presentar al Fondo Global. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo se van a implementar? Porque no son mañana, son procesos que responden, digamos, a una lógica de multilaterales y que toman tiempo, digamos, en la lógica de implementación. Entonces, aquí el punto 1 es
hagamos de la gestión de riesgo prospectiva, que es lo que estamos intentando hacer, anticipándonos, que eso es lo que promovemos siempre como responsables de la gestión de riesgos en algunos territorios de parte de nuestros colegas o como asociación mismo, pero a base de la evidencia, a base de una evidencia que sea sólida, que nos permita tomar buenas decisiones, porque no es lo mismo tomar decisiones sobre la base de una narrativa que tomar decisiones sobre la base de una evidencia. Eso es totalmente diferente y creo que es de ahí donde nace la necesidad de podernos sentar todos, sociedad civil, sector privado, academia, y el Estado para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Porque los índices de pobreza, extrema pobreza, las necesidades básicas insatisfechas de la población, cada vez que pasa un fenómeno, como por ejemplo las lluvias intensas o como el fenómeno del Niño, solo en el dato del sector rural significa el 8.9% del per cápita en pérdida y podría llegar hasta el 12% en el per cápita. Entonces quiere decir que voy a tener perpetuando condiciones de pobreza de esta misma gente que a veces parecería más un número sobre la lógica del cálculo electoral que un sujeto de derechos. Y creo que en el país hay que entender que nosotros tenemos una constitución que garantiza no el derecho, sino los derechos de todos y todas. Y esto explicarle también a la gente de que las posiciones y los comentarios que se hacen a partir de la sociedad civil no nos hacen ni correístas, ni novoístas, ni a favor ni en contra del gobierno. Nos hacen un actor de la sociedad civil que tiene voz, que tiene argumentos para poder poner elementos en la lógica de la decisión de cada una de las autoridades que respetuosamente siempre hacemos el llamado a que trabajen de manera coordinada. Christopher, muchísimas gracias por esta información. A usted, Andrea, y siempre un placer a toda la audiencia. Bien, conversábamos con Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, para hablar precisamente sobre si se puede o no predecir la presencia y la magnitud, sobre todo, del fenómeno del Niño para el 2027. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.